Ya. Como vemos, tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y está unido por un istmo. Entonces, esta glándula es muy importante porque actúa sobre todas las células del organismo sobre el metabolismo celular. Entonces, para el funcionamiento de la glándula tiroides necesitamos del yodo, este yodo que se encuentra en los alimentos. Como vemos, estos son alimentos ricos en yodo, como ser los alimentos que consumimos del mar, la sal marina, algas, salmón, etc. ¿Ya? Son alimentos ricos en yodo. Aparte de los alimentos, el yodo se encuentra en el agua, se encuentra en la sal. ¿Ya? Entonces, de ahí nosotros tomamos el yodo, el cual es indispensable para la formación de las hormonas tiroideas a nivel de la glándula tiroides. ¿Ya? Entonces, cuando hay problemas, digamos, por falta de yodo en la alimentación, ya sea en los alimentos, en el agua o en la sal, principalmente, se produce esto, ¿ya? Que es los nódulos tiroideos, ¿ya? O el bocio, si quieren. Entonces, y cuando las madres sufren periodos de hipotiroidismo por falta del aporte de yodo, entonces los niños nacen con estos problemas que, bueno, gracias a Dios ya no se ven aquí en Bolivia, ¿ya? Entonces, estos niños nacen con hipotiroidismo, ¿ya? Que se caracteriza por el cretinismo, ¿sí? Aparte de son pequeños, son enanos hipotiroideos con cretinismo, ¿ya? Su coeficiente intelectual es muy bajo. Es por eso que ahora toda la sal que se produce tiene que ser yodada, ¿ya? Entonces, este problema se ha resuelto yodando la sal, ¿ya? Aporte de yodo en la dieta es muy importante, ¿ya? Entonces aquí tenemos requerimientos de yodo recomendados actualmente, ¿ya? Se recomienda que los adultos, los adolescentes tienen que consumir más o menos 150 microgramos de yodo al día, ¿ya? Más o menos se espera que una persona normal pueda consumir 1 miligramo de yodo a la semana, ¿ya? Y ya al año más o menos se espera unos 50 miligramos de consumo de yodo. Son los cálculos que han hecho, pero si lo toman las dosis recomendadas diarias son 50 microgramos día. Por ejemplo, los estudios que se han hecho en Europa, en Estados Unidos, ellos consumen 200 microgramos de yodo al día. Pero los requerimientos, como veremos aquí, sobre todo en las mujeres embarazadas, suben. Tienen que tener un mayor aporte de yodo, como vemos aquí, el aporte sube a 250 microgramos día, que es muy importante para prevenir, sobre todo en los niños, lo que es el cretinismo. Ahora, cómo se utiliza el yodo para formar las hormonas tiroideas? Entonces, como ustedes saben, el yodo ingresa por la dieta, por los alimentos, por el agua, es ayudada. Entonces, ingresa como yoduro de sodio, ¿ya? Es la forma que ingresa a nuestro organismo. Entonces, nosotros consumimos sal, que es el cloruro de sodio. Por 100 partes de cloruro de sodio existe una parte de yoduro de sodio. Entonces, esa es la manera como ingresa. Entonces, estos yoduros ingresan a nivel del intestino delgado, se produce la absorción de estos yoduros y de ahí pasan a la sangre. Entonces, estos yoduros por la sangre van a llegar hasta la glándula tiroides. Ahora, ¿cómo se va a utilizar? Primeramente tenemos que saber
que esta glándula tiroides está formada por las células foliculares, como vemos aquí. Estas células foliculares van a formar los folículos tiroideos. Como vemos aquí, forman 3 folículos tiroideos. Estos folículos tiroideos van a estar unidos por tejido intersticial, como vemos aquí. Y a nivel de este tejido intersticial existen vasos sanguíneos, vasos linfáticos. ¿Ya? Entonces, estos folículos tiroideos son los encargados de secretar la sustancia coloide. La sustancia coloide que se encuentra aquí. ¿Ya? Entonces, esta sustancia coloide, que es la tiroglobulina, se caracteriza por tener yodo, tener T4, T3, ¿ya? Y tirosina. Entonces, si vemos estas células folículos, o sea, las células foliculares, entonces podemos decir que estos folículos tiroideos que están formados por las células foliculares, hay una parte que mira hacia los capilares, de donde llega el yodo, ¿ya? Y otra parte que mira por dentro del folículo, donde se encuentra la sustancia coloide. Entonces vamos a decir que tienen una cara vascular y una cara apical. La cara vascular es donde se encuentran los capilares, y estos capilares son los que van a aportar los ioduros, ¿ya? Para la formación de las hormonas. Y su cara apical se caracteriza por tener a la sustancia coloide. Entonces, para que haya la formación de la T3 y la T4 por parte, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que haber? Primero, la captación de los ioduros, o sea, los ioduros que van a llegar, que han sido absorbidos a nivel del intestino delgado, llegan por los capilares, luego se va a producir una oxidación de estos ioduros, la fijación del yodo sobre las tirosinas, la condensación de las tirosinas en tironinas, la hidrólisis del complejo tiroglobulina y tironinas, y por último se produce la liberación de las hormonas. Entonces, estos son los 6 pasos para la formación de la T3 y T4 para que sean liberadas a la sangre y así cumplan sus funciones. Entonces, aquí tenemos resumido todo de cómo se produce esta formación de la tiroxina, que es la T4, y de la yodotironina. Entonces, aquí tengo mi célula folicular, ¿ya? Esta sería la membrana celular. Entonces llegan los ioduros, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber la captación de los ioduros. Les pregunto, ¿la concentración de ioduros será más extracelular o intracelular? Hay mayor cantidad de ioduros dentro de la célula. ¿Por qué? Porque ahí está la sustancia, porque ahí se están formando las hormonas, por lo tanto hay más concentración de ioduros dentro de la célula. Entonces, para que se produzca esta captación de ioduros, necesitamos de la bomba de ioduros. Entonces, gracias a la bomba de ioduros, que como ustedes saben necesita ATP para funcionar, los ioduros van a ingresar dentro de la célula. Entonces, luego que se produce esta captación de los ioduros por la bomba de ioduros, ingresan dentro de la célula, se va a producir una oxidación por las peroxidasas y el agua oxigenada. ¿Qué hacen estas? Los ioduros que no han ingresado, ¿ya?, son eliminados mediante esta oxidación, ¿ya? Y los ioduros que ingresan se transforman en ioduros, de ioduros en yodo metálico. Entonces, estos ioduros que ingresan se transforman en yodos metálicos. Y el resto de los ioduros son eliminados. Luego se produce la fijación del yodo sobre las tirosinas por acción de la yodasa. Entonces, como vemos, aquí estos yodos se fijan a las tirosinas por acción de la yodasa
y van a formar el monoyodotirosina. Forman dos moléculas de monoyodotirosina y aparte se forman dos moléculas de diyodotirosina, como vemos aquí. Entonces, esa sería la fijación de los yodos a la tirosina. Luego se va a producir la condensación de las tirosinas en tironinas. Entonces, como vemos, un monoyodotirosina más otro monoyodotirosina va a formar la T2, la diyodotironina. Un monoyodotironina más otro diyodotironina va a formar la triyodotironina prima. Ahora, un monoyodotironina más un diyodotironina forma triyodotironina y dos diyodotironina forman la T4, o sea, la tirosina. Entonces, todo esto de aquí que vemos, la diyodotironina, la triyodoprima, la triyodotironina y la tirosina, forman la sustancia coloides. Es lo que se encuentra en la sustancia coloide. Luego, se va a producir la hidrólisis del complejo tiroglobulina-tironina. Entonces, ¿cómo se produce esta hidrólisis? Entonces, gracias a la enzima calentasa, esta va a hidrolizar a la tiroglobulina y de esta forma se libera la T3 y T4. Pero ¿qué tiene que pasar para que esta calentasa hidrolice? Tiene que llegar la TSH desde la adenomipófisis. Entonces, como ustedes recordarán, para que se produzca la liberación de la TSH, se tiene que producir primeramente en el hipotálamo la hormona liberadora de tirotropina. ¿Ya? Entonces, por la circulación venosa portal hipotálamo hipofisiaria, llega a la adenomipófisis, se libera esta TSH, llega hasta la glándula tiroidea. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces va a producir la hidrosíntesis del complejo de las tiroglobulinas. ¿Por qué? Porque activa a la calentasa. Entonces esta calentasa hace que la tiroglobulina se hidrolice y de esta manera se libera la T3 y T4 a la circulación sanguínea. Entonces, cuando se vierte esta T3 y T4 a la circulación sanguínea, se produce la liberación de las hormonas. ¿Cuánto se libera? Se libera la triyodotironina, o sea la T3, 6 microgramos, y de T4 se libera 80 microgramos. ¿Ya? Entonces, todo esto aquí es cómo a partir del yodo se van a producir las hormonas tanto T3 como T4. Ahora, una vez que están en la sangre, las hormonas tiroideas tienen que ser transportadas. ¿Quién se encarga de transportar las hormonas tiroideas? Lo transportan las globulinas, las prealbúminas y las albúminas. ¿Ya? ¿Qué serían esto en la sangre? ¿Qué son? Lípidos, aminoácidos, son proteínas transportadoras, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque aparte de tener esta función, igual se encarga de transportar, por ejemplo, medicamentos. Ya, a ver por qué. Entonces, la más importante aquí en el transporte es la globulina, que sobre todo se encarga de transportar la T4. Igualmente la prealbúmina igual transporta a la vez T3 y T4. Y la albúmina transporta algo de T3 y T4. Entonces, estas tres proteínas son muy importantes porque llevan a la T3 y T4 para que realicen sus funciones en
en los diferentes órganos y tejidos y células. Entonces, gracias a esto, la T3 y T4 producen su actividad, aumentan el metabolismo de las células. ¿En qué células no va a actuar? No actúan a nivel de las células de la retina, en el epitelio germinativo de los testículos, no actúan a nivel de las células del vaso, a nivel de las células pulmonares, ahí no actúan la T3 y la T4. Igualmente, en los adultos se ha visto igual que no actúan sobre las células nerviosas en los adultos. Después, en el resto de las células sí van a actuar. Entonces, una vez que se han liberado estas hormonas tiroideas a la sangre, entonces la mitad de la T4 primera es liberada cada 6 días. En cambio, la mitad de la T3 es liberada cada día. Entonces, para que estas hormonas puedan actuar, tienen un periodo de latencia. No es que llegan y actúan inmediatamente. Entonces, la T4, por ejemplo, llega a las células, ¿ya? Y hasta el tercer día no pasa nada, ¿no? Recién comienza a actuar a partir del cuarto día. Entonces, al cuarto día se perciben recién los efectos de esta hormona. El día 12 tiene su efecto máximo y sus efectos percibe hasta 6 a 12, de 6 semanas a 2 meses. Y luego sus efectos desaparecen. En cambio, la T3, su periodo de latencia es de 6 a 12 horas. O sea, menos de 6 horas, igual no pasa nada. Y su efecto máximo llega al día 2 y 3. Y después desaparece rápidamente su efecto. ¿Cómo se sabe todo esto? Porque se ha inyectado hormonas tiroideas, ya sea T4 y T3, en sujetos de experimentación, grandes dosis de T4, y bueno, comenzaban a ver el metabolismo de las células, si aumentaba o no. Y recién se dieron cuenta que en el día 4 recién se daba esto. ¿Ya? Lo mismo, en cambio la T3, su tiempo de latencia es mucho menor. ¿Ya? Entonces, grandes dosis de T3 igualmente se inyectaban y recién a las 6 horas o hasta 12 horas recién comenzaba su efecto de la T3. ¿Cuáles serían las funciones tiroideas? Entonces, para que nosotros podamos determinar cuáles son las funciones tiroideas, entonces tenemos que saber cómo las hormonas tiroideas actúan sobre el metabolismo de las células. Entonces, tenemos que saber qué es el metabolismo basal. Entonces, esto se calcula mediante las calorías que producen por hora por la superficie corporal. Entonces, para determinar el metabolismo basal de una persona, la persona se tiene que encontrar en ayunas, tiene que estar tranquilo, sin realizar ninguna actividad física y aparte no tiene que tener fiebre. Entonces, el metabolismo basal de una persona es de 60 a 90 calorías horas por superficie corporal. Se ha visto, basándose en esto, que cuando hay gran liberación de hormonas tiroideas por un problema de hipertiroidismo, este metabolismo basal aumenta en un 70 a un 100%. En cambio, en las personas que hay un déficit de secreción de hormonas tiroideas, como el caso del hipotiroidismo, este metabolismo basal baja a un 50%. ¿Ya? Entonces, ¿qué se ha visto cuando las hormonas tiroideas llegan a las células? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Primero, se incrementa el número de mitocondrias. Entonces, como sabemos, esta T3 y T4 ingresan dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a producir primeramente? Incremento del número de mitocondrias.
existe un cambio en el aspecto de la mitocondria. Sus paredes mitocondriales se hacen más gruesas. ¿Por qué? Porque hay mayor producción de energía. Y aparte se ha visto que aumenta el número de enzimas calorígenas. Entonces, estas serían las principales funciones que pasan dentro de las células. Ahora, igualmente tenemos que saber que cuando la T4 ingresa dentro de las células, pierde un yodo. Entonces, ¿en qué se transformaría? En T3. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Como ustedes recordarán, la T3 tiene una menor concentración, pero es la más activa. ¿Qué pasa en el metabolismo de las proteínas? Una de las funciones de las hormonas tiroideas es la que incorpora proteínas en la célula. Entonces, comparte funciones con la hormona de crecimiento. Entonces, al igual que la hormona de crecimiento, hace que haya una transcripción del DNA, la cual se pasa al RNA ribosómica para que haya producción de aminoácidos y proteínas. Por lo tanto, va a haber incorporación de proteínas en las células. ¿Qué más? En el tejido muscular se ha visto que tiene una actividad catabólica, favoreciendo la gluconeogénesis. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Actividad catabólica favoreciendo la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Pero no carbohidratos. O sea, se produce glucosa. Sí. ¿Qué dices, Javier? ¿Está bien? O sea, ese es el concepto, pero ¿qué quiere decir? Tu compañera dice que es la producción de glucosa a partir de compuestos que, ¿cómo es, Aline? No carbohidratos. No carbohidratos. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Ignacio, ¿está bien? ¿Alguien se opone? No, está bien. ¿Sí? Está bien. Yo ¿Sí? apoyo el tratamiento. Real también. Y si yo le digo que la gluconeogénesis es la formación de energía a partir de productos Que no son carbohidratos. que no son carbohidratos, Está pero no sí. son glucosa a partir de proteínas. No, pero la Sí se llega, porque es como que busca otra vía. Pero la la vía aerobia, ¿qué hace? ¿Produce? lácteo. No. No, ¿cuál? ¿Cuál es qué es lo que tiene que hacer la vía aerobia? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cuando no hay glucosa, ¿qué hace? ¿Qué utiliza? ¿Perdón? Hay una. A partir de las proteínas, ¿ya? Entonces las células van a utilizar los aminoácidos ¿para qué? Para la formación de energía. Pero la glucosa se convierte en energía. ¿Perdón? La glucosa se convierte en energía. Claro. Eso. Y las proteínas y los lípidos se convierten en energía, ¿no? Con la gluconeogénesis, sí. Sí, porque con otro paso. Pero primero es glucosa y luego recién es energía. Acá los aminoácidos se transforman en glucosa. Sí. Eso es la gluconeogénesis. Para gluconeogénesis Transforma lo que no es carbohidrato, como las Ajá. proteínas, digamos, a glucosa. Entonces, después de ahí recién toma la vía para convertirse en energía. Pero, ¿a dónde se llega? A la formación de energía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se quita las proteínas del tejido muscular, o sea, los aminoácidos, por eso se dice actividad catabólica, y va favoreciendo la gluconeogénesis. ¿Y dónde se produce la gluconeogénesis?
¿De quién? De la célula. ¿De qué células? De los hepatocitos, de los hígados. Ahí se produce. Entonces, ¿cuál es, o sea, el producto final? Es la producción de energía. Eso es teoría. Ese es el. Aparte de los hepatocitos, no sé si me estoy confundiendo, pero también entraría también la función renal. Sobre todo se refiere a los hepatocitos en esta Más parte. que nada. Ajá. Porque son las células más activas de nuestro organismo. ¿Qué pasa? También moviliza tejido graso liberando ácidos grasos libres. Entonces, si moviliza tejidos grasos liberando ácidos grasos libres, ¿qué está buscando? Producir energía. Entonces, por las dos vías, ya sea por las proteínas o por los lípidos, ¿qué está buscando las hormonas tiroideas? Producir energía. Eso quiero que quede bien claro. ¿Qué pasa con el metabolismo de los hidratos de carbono? Entonces, como ustedes saben, los hidratos de carbono ingresan por la dieta, entonces su digestión, entonces, ¿qué es para la absorción de la glucosa por parte del intestino delgado? Entonces, cuando estas hormonas tiroideas están activas, entonces hacen que aumente la glucosa en sangre. Entonces, es una hormona hiperglicemiante. Aparte, favorece igualmente el ingreso de la glucosa dentro de las células. ¿Para qué? Porque son de pentosa, para que haya mayor formación de energía. Entonces, entendiendo bien esto, entonces las hormonas tiroideas, su función principal es la formación de energía, ya sea por parte de las proteínas, ya sea por parte de los lípidos y por parte de los hidratos de carbono. ¿Ya? Entonces van a movilizar proteínas, van a movilizar lípidos y los hidratos de carbono para que ingresen dentro de las células y formen y produzcan energía. Entonces, y ahora, hacer una hormona hiperglucemiante, ¿cómo estaría la insulina? Elevada, porque ustedes saben que para que haya liberación de insulina tiene que haber hiperglicemia. Aparte, las hormonas tiroideas favorecen la absorción de las vitaminas B1, B2, B6 y vitamina C, y sobre todo la vitamina A. Entonces, ¿dónde encontramos la vitamina A? En la zanahoria, en la papaya, que son los betacarotenos. Entonces, cuando consumimos estos tipos de alimentos, los betacarotenos, las hormonas tiroideas hacen que se transformen en vitamina A. ¿Qué hace? Ahora, ¿qué hace sobre el sistema nervioso central las hormonas tiroideas? Entonces, se ha visto sobre todo que en la edad fetal, ¿ya? Lo vemos aquí, favorecen a la mielinización del sistema nervioso central. Entonces, y por eso es que si no hay un aporte importante de yodo en la dieta de la madre, ¿ya? No se va a producir esa mielinización del sistema nervioso central, sobre todo a nivel de los axones y las dendritas. ¿Por qué es importante la mielina? Una mejor velocidad de La conducción. Saltatorio. Por lo tanto, los impulsos nerviosos viajan más rápidamente. ¿Ya? Por lo tanto, cuando los niños no tienen un aporte adecuado de yodo y no hay una producción adecuada de hormonas tiroideas, los niños van a nacer como enanos hipotiroideos y aparte tienen cretinismo. ¿Ya?
cuando nacen los niños, nosotros no nos damos cuenta inmediatamente, porque la madre ha ido todavía le aporta yodo, pero no es la cantidad que necesita el niño, pero ni bien el niño comienza a lactar y todo eso, uno se da cuenta ya que no está algo bien. Entonces, más o menos uno tiene un lapso de un año para tratar a este niño, ¿ya? Con hormonas tiroideas, en este caso, para evitar el cretinismo. Se puede hacer tratamiento, pero si no se lo hace en ese lapso de un año, el niño ya queda así, ya para siempre, ¿ya? Como el año hipoficiario y con cretinismo. ¿Por qué? Porque no existe una correcta mielinización de su sistema nervioso central. Aparte, se sabe que no hay un correcto desarrollo del sistema reticular ascendente, ¿ya? El sistema reticular ascendente, entonces, está involucrado sobre todo para que haya una actividad neuronal normal, está involucrado con la inteligencia, ¿ya? Entonces, se ha visto en adultos, ¿ya?, que cuando tienen una dieta pobre en yodo y no hay una correcta formación de hormonas tiroideas, tienen problemas de concentración, no pueden realizar cierto tipo de actividades neuronales, intelectuales. Entonces, en estos adultos sí se puede corregir esto dándoles una dieta en yodo y normalizando la formación de hormonas tiroideas, porque se ha visto que hay una falta de actividad del sistema reticular ascendente, que es el que nos ayuda sobre todo en la concentración. Pero, ¿qué pasa cuando hay gran producción de hormonas tiroideas? ¿Ya? Hay una hipersecreción de hormonas tiroideas, sobre todo porque existen nódulos tiroideos, ¿ya?, que hipersecretan hormonas tiroideas. Entonces, son personas irritables, muy activas, ¿ya?, que siempre están activas, están caminando, se están movilizando, no están tranquilas, duermen muy poco, generalmente 2-4 horas y otra vez ya están activas, comen demasiado, ¿ya?, tienen mucha hambre, pero son muy irritables. Todo lo contrario en las personas que hay falta de aporte falta de secreción de hormonas tiroideas. Entonces estas personas no se pueden concentrar, son intolerantes al frío, están inactivas, tienen falta de fuerza, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay falta de energía, ¿ya? Entonces, esta es la forma de cómo actúa en el sistema nervioso central. Estas personas siempre están fatigadas, cansadas, las que por algún motivo sufren de hipotiroidismo. ¿Qué pasa en el sistema cardiovascular? ¿Ya? Entonces, en caso de que las hormonas tiroideas estén aumentadas, la T3 y T4, ¿ya?, entonces la frecuencia cardíaca está aumentada, ¿ya? Si uno ausculta, los latidos son fuertes, y si tomas la presión arterial, existe una presión una presión arterial divergente. ¿Qué quiere decir divergente? Diferencial divergente. ¿Ah? Hay una diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. La presión sistólica está aumentada y la diastólica está disminuida. ¿Y por qué? Porque hay gran producción de energía por parte de las células. ¿Y qué pasa cuando hay gran producción de energía? ¿Qué se elimina? ¿Cuáles son los productos finales del metabolismo? ¿Qué? Pero el ácido láctico es cuando es anaerobio.
pero cuando es aerobio, ¿cuáles son los productos finales? ¿Qué? El piruvato, el NAD creo que era. También el dióxido Pero de carbono. agua y oxígeno, Dióxido de carbono. dióxido de carbono, agua y dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono está tan aumentado por el metabolismo aumentado de estas personas que este CO2 me va a producir una vasodilatación. Entonces, si aumenta la vasodilatación a nivel, sobre todo, de ¿dónde se maneja la presión diastólica? ¿En qué vasos? Fisiología cardiovascular. ¿Ah? ¿Cómo era la pregunta? La presión diastólica, ¿por qué vasos es manejada? ¿Cuáles? Las arteriolas. Sobre todo las arteriolas, venos también. Entonces se produce una vasodilatación a ese nivel. Entonces, ¿qué hace? Que la presión diastólica disminuya. Por eso es que se produce una presión diferencial divergente. La presión sistólica está aumentada porque hay una mayor contracción del corazón y la presión diastólica está disminuida por esa vasodilatación que está provocando el CO2. ¿Qué pasa en el aparato respiratorio? La frecuencia respiratoria está igualmente aumentada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la actividad metabólica, si hay mayor cantidad de hormonas tiroideas, entonces estas hormonas tiroideas hacen que aumente la frecuencia respiratoria. Y aparte, como hay mayor producción de energía, va a haber mayor producción de CO2. A nivel del aparato digestivo, si estas hormonas tiroideas están aumentadas, estas personas se caracterizan por tener apetito todo el momento, tienen hambre. ¿Por qué? Porque los jugos intestinales se producen hay mayor producción de jugos intestinales, ¿ya? Entonces, aparte, la motilidad intestinal está aumentada y estas personas tienen tendencia a la diarrea. ¿Qué más? Entonces, si hay tendencia a la diarrea, ¿ya? Por la motilidad intestinal aumentada, y estas personas tienen igual tendencia a tener bajo peso. Es por eso que las personas que son hipertiroideas tienen bajo peso. ¿Ya? Comen todo el día, tienen diarrea y siempre tienen bajo peso. Las glándulas tiroideas y su relación con otras glándulas de secreción interna. ¿Qué es la somatotropina? La hormona de crecimiento. Entonces, ¿cómo estas dos hormonas actúan captando proteínas y esas proteínas se transforman en aminoácidos y son aprovechadas para formar otros aminoácidos? Entonces favorecen el crecimiento. Es por eso que estas hormonas tiroideas pueden ser utilizadas como tratamiento para las personas que no tienen un correcto desarrollo. O sea, las personas que no crecen, se puede hacer tratamiento con hormonas tiroideas. ¿Para qué? Para que los cartílagos de crecimiento comiencen a aumentar en longitud y en espesor. Con las glándulas tiroideas, paratiroides, perdón. ¿Qué relación tienen? Tienen que ver mucho con el metabolismo del calcio y el sodio. Porque, como sabemos, las hormonas tiroideas van a aumentar el metabolismo de los osteoclastos. Entonces, ¿qué pasa si aumenta el metabolismo de los osteoclastos? Hay mayor cantidad de calcio en sangre. Entonces, juega un papel importante con las glándulas paratiroides. Con las glándulas suprarrenales, cuando existe aumento de la T3 y T4, dice que hay una supresión de las hormonas adrenocórticotropa. Entonces, si hay una supresión de la adrenocórticotropa, ¿cómo sería el cortisol?
Héctor, si suprimo la adrenocorticotropa a nivel de la adrenoprófisis, ¿cómo estaría el cortisol? ¿Aumentado, igual o disminuido? ¿Qué dices? ¿Qué es Ignacio? Suprime la adrenocorticotropa a nivel de la adenohipófisis. ¿Qué pasaría? Luciano, ¿qué dices? ¿Qué pasa? Si suprime la adrenocorticotropa. O adrenocorticotropina, si quieres. Estaría disminuido el cortisol. Por lo tanto, cuando la T3 y T4 están aumentadas, está suprimiendo el cortisol. Entonces, ¿cómo se produce la regulación de la secreción de las hormonas tiroideas? ¿Dónde sería el estímulo para que se produzcan las hormonas tiroideas? ¿A qué nivel? A nivel del hipotálamo. Entonces, como ustedes saben, ¿qué se tiene que producir primero? La hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona liberadora de tirotropina se va a producir hasta el hipotálamo. ¿Y cómo llega a la adenohipófisis? Por la circulación venosa hipofisiaria. Gracias a ello llega a la adenohipófisis, se secreta la TSH, que es la tirotropina, ¿ya? Entonces esta llega a las glándulas tiroidea. Entonces en la glándula tiroidea, ¿qué pasa? En la glándula tiroidea llega a los receptores de las células tiroideas y va a activar a los segundos mensajeros, que es la adenilciclasa. Entonces va a transformar el ATP en AMP cíclico. ¿Y qué hace este AMP cíclico? Va a activar a la caleptasa. ¿Qué hace la caleptasa? Es lo que vimos. ¿Qué hace la caleptasa? Va a hidrolizar la tiroglobulina. Y al hidrolizar la tiroglobulina, ¿qué pasa? Libera la T3 y T4 a la circulación sanguínea para que produzcan sus funciones. Entonces, estas T3 y T4 son liberadas hacia las células. ¿Y qué hacen? ¿Dónde están los receptores de la T3 y T4 a nivel celular? En el núcleo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen en el núcleo? Hacen que aumente la actividad, la producción de energía por parte de la célula. ¿Dónde se produce la energía? En las mitocondrias. Entonces, hemos resumido toda la actividad que produce la T3, la liberación y su actividad de la T3 y T4. ¿Qué hace con las proteínas? Las convierte en energía. ¿Por qué? Aumenta la captación de proteínas, las transforma en aminoácidos y hace que se utilicen para la gluconeogénesis. ¿Cuál es la vía final? Producción de energía. Los lípidos. Perdón. Para igualmente los transforman en ácidos grasos libres. ¿Para qué? Para que sean utilizados por las mitocondrias para la formación de la energía. La glucosa, ¿qué la hace? Igualmente favorece la hiperglicemia, pero a diferencia de la hormona de crecimiento, sí deja que entren dentro de las células. ¿Para qué? Para que haya mayor formación de energía, ¿ya? A partir de las mitocondrias. Entonces es por eso que las personas que tienen la T3 y T4 aumentada, estas personas son personas muy activas. Siempre activas. ¿Por qué? Porque tienen mucha energía gracias a la T3 y T4. Pero cuando la T3 y T4 está aumentada a nivel celular, produce una retroalimentación negativa.
¿Y dónde va esta retroalimentación negativa? Fíjense, va al hipotálamo y a la adenopófisis. ¿Para qué? Para que el hipotálamo deje de producir la hormona liberadora de tirotropina. Y a nivel de la adenopófisis, para ya que las células tirotropas no produzcan la TSH. Entonces, cuando la T3 y T4 están aumentadas, existe una retroalimentación negativa. Ahora, ¿por qué habré puesto esta imagen? ¿Qué tiene que ver el frío? No sé, la verdad. El frío es el principal estímulo para que el hipotálamo libere hormona liberadora de tirotropina. Entonces, el frío hace que haya mayor producción de T3 y T4. ¿Ya? Entonces, gracias a esto, cuando ustedes en el invierno sienten frío, ese frío está estimulando al hipotálamo para que haya mayor producción de hormona liberadora de tirotropina, la cual va a llegar a la adenopófisis, por lo tanto va a haber mayor TSH. ¿Y qué hace esa TSH? La tirotropina va a hidrolizar a la tiroglobulina para que libere T3 y T4 a la circulación sanguínea. Entonces, es por eso que ustedes van a comenzar a producir calor, gracias a las hormonas tiroideas. Igualmente existen sustancias antitiroideas, las cuales actúan para que no se formen estas hormonas tiroideas. ¿Qué sustancias tenemos? Sustancias que impiden la captación de los ioduros. Si digo que impiden la captación de los ioduros, ¿cómo estarían actuando? Para que no se capten ioduros. ¿Cómo ingresan los ioduros, Ignacio, dentro de los folículos tiroideos? ¿Qué necesitan? Como vos sabes, existe mayor concentración de ioduros dentro del folículo tiroideo que a nivel extracelular. Entonces, ¿qué necesita para ingresar? ¿Qué dijimos? Natalia. ¿Cómo ingresa el yodo dentro de la célula? Corre. Pero estoy hablando del folículo tiroideo, o si quieres, del folículo. ¿Cómo ingresa? ¿Qué necesita? Ariana. ¿Sodio? No. Vos lo que estás confundiendo es que la sal tiene cloruro de sodio y yoduro de sodio. Por 100 partes de cloruro de sodio existe una parte de yoduro de sodio. Pero yo te digo a nivel de la tiroides. ¿Cómo ingresa el yodo? El yoduro, ¿cómo ingresa? Vean, la bomba de ioduros. Exacto, la bomba de ioduros. Entonces, estas sustancias inhiben a la bomba de ioduros. Por tanto, los ioduros no van a ingresar dentro del folículo tiroideo. ¿Cuáles son? Tiosinatos, percloratos, glucósidos y cianógenos. Entonces, ¿dónde se encuentran estos tiosinatos y percloratos? Se encuentran en los alimentos, como ser los coles, como ser el col de Bruselas, espinacas, repollos, ¿ya? Coliflor, rábanos, ¿ya? Ahí se encuentran estos tiosinatos y percloratos, ¿ya? Entonces inhiben la bomba de cloruros. En cambio, los glucósidos y cianógenos se encuentran en el camote, en la yuca, en la soya, ¿ya? Entonces, estos alimentos no dejan que los ioduros ingresen dentro de los folículos tiroideos. Aparte, existen sustancias que evitan la organificación de tirosinas y tironinas. Entonces, ¿qué pasa aquí? No dejan que se forme el diyodotironina, el triyodotironina, la tetrayodotironina, no dejan que se forme, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos
¿Cuáles son estas sustancias? Igualmente los tiosinatos, percloratos, el propiltiouracilo y la metimazole, que son tionamidas. Este propiltiouracilo es utilizado para las personas que tienen hipertiroidismo. Entonces, ¿qué hacen los médicos cuando hacen laboratorios y determinan que la persona tiene hipertiroidismo? Dan dietas ricas en estos alimentos, que sí, creo que se llaman vegetales cruciformes, porque su hoja tiene forma de cruz, si no me equivoco, como ser el col de Bruselas, las espinacas, repollos, rábanos, coliflor, etc. Entonces, porque ¿qué está buscando el médico? Que los yogures no sean absorbidos, que no entren dentro de los folículos tiroideos. ¿Y qué pasará con los vegetarianos? ¿Tienen tendencia al hipertiroidismo o hipotiroidismo? Hipotiroidismo. Esa sería la causa, porque los vegetarianos tienen tendencia al hipotiroidismo, porque consumen gran cantidad de estos alimentos. Igualmente, la gente del oriente, Santa Cruz Beni, igual había gran incidencia de hipotiroidismo, pero se hacían análisis, por ejemplo, de la sal y contenía yodo, pero esta gente, sobre todo las personas que viven en el área rural, consumen gran cantidad de yuca, camote y soya. Entonces vieron que tenían estos problemas de hipotiroidismo. Quedamos aquí. Mañana vamos a ver, o bueno, la próxima clase, después del examen, las alteraciones que produce el hiper y el hipotiroidismo. ¿Ya? Y más o menos se van a dar cuenta. Hipertiroidismo, ¿qué quiere decir? T3 y T4 aumentadas. ¿Y cómo estaría la TSH, la tirotropina? ¿Aumentada o disminuida? Vi un video de la ¿Por qué? hace un año sobre eso. ¿Por qué? ¿Porque depende? Porque la TSH es la que Favorece. favorece la producción de. Entonces, si hay No, mucho- no la producción, la liberación. La liberación. Ajá. Yo tengo Si liberado hay como que me manda mucha otro estímulo. liberación de esta T4 y T3, significa que ya no hay mucho. No, pero Pero ¿y la también puede retroalimentación haber. negativa que se produce? Eso no creo que es. Siempre Una vez hubieron si la T3 y Lo T4 vi en un están. video de gatitos. ¿Cuándo hacen el diagnóstico? Esto quiero. Es que no, Muchas no veces puedo. lleva Yo confusión creo hasta en los médicos que la generales. tirotropina, lo que le pasa ¿Cómo es que como diagnosticamos el ya ve que hay hipertiroidismo? mucho, La intenta T3 bajarlo. y T4 tiene que Pero estar por eso aumentada digamos en como- sangre. Y si la T3 y T4 está aumentada en sangre, ¿hay retroalimentación negativa? Sí. Entonces va a haber menor producción a nivel del hipotálamo y la adenohipófisis. Por lo tanto, ¿cómo estaría la TSH? Hay un video de gatitos que lo explico. Esto lo vamos a ver después.